La seducción del éxito. La satisfacción evanescente. Madonna, la leyenda del pop, describe con sus propias palabras la seducción del éxito. Tengo una voluntad de hierro que he concentrado siempre en superar una terrible sensación de indignidad. Supero uno de esos episodios y descubro que soy un ser humano especial, y luego llega otro bache y pienso que soy mediocre y carente de interés, una y otra vez. Lo que me impulsa en la vida es ese miedo espantoso a la mediocridad. Y no deja de empujarme y empujarme, porque aunque me he convertido en alguien, aún tengo que demostrar lo que soy. Mi lucha nunca ha acabado y es probable que no acabe jamás. Para Madonna, el éxito es como una droga que le proporciona un sentido de importancia y de valor, pero el efecto que disipa rápidamente necesita tomar otra dosis. Debe hacerse una demostración tras otra a sí mismo. La fuerza impulsadora tras esto no es la alegría, sino el miedo. En la película Carros de Fuego, uno de los personajes principales es un velocista olímpico que manifiesta con elocuencia la misma filosofía. Cuando le preguntan por qué corre, responde que no lo hace porque le guste. Soy más bien un adicto, contesta. Más adelante, antes de disputar la prueba olímpica de los 100 metros lisos, suspira. Contentamiento. Tengo 24 años y nunca lo he sentido. Siempre voy persiguiendo algo sin saber siquiera qué es. Levanto la vista y veo un pasillo de 1,20 de ancho, con 10 miserables segundos para justificar toda mi existencia. ¿Pero lo lograré? Poco antes de que la muerte del director cinematográfico Sidney Pollack, apareció un artículo sobre la incapacidad de reducir su ritmo y disfrutar de sus últimos años junto a sus seres queridos. Aunque no se encontraba bien y el proceso agotador de rodaje le pasaba factura, no podía justificar su existencia si se detenía. Explicaba Pollack. Cada vez que acabo una película siento que he hecho lo que se supone que debo hacer, en el sentido de que me he asegurado el terreno un año más. Pero luego tenía que volver a empezar. La búsqueda del éxito es el alcohol de nuestros tiempos, afirma Mary Peel, consejera que trabajaba con ejecutivos de alto nivel, y sigue diciendo: hoy día los mejores no abusan del alcohol, abusan de sus vidas. Si uno tiene éxito, le pasarán cosas buenas. Si remata un proyecto, se siente una dinamita pura. Esa sensación no dura para siempre y uno acaba volviendo a su estado normal. Piensa, tengo que empezar un proyecto nuevo. Y esto sigue siendo normal, pero le encanta esa sensación de euforia, de modo que precisa volver a sentirla. El problema es que no se puede permanecer en ese estado. Pongamos que trabaja en un proyecto y no lo aprueban. Su autoestima corre peligro, porque la ha edificado sobre la aprobación externa. Al final sigue siendo este ciclo, recae en un nivel de dolor cada vez con mayor frecuencia. Los momentos de euforia se vuelven más insulsos. Es posible que obtenga un triunfo superior al que se le escapó, pero de alguna manera este no le conduce a la euforia. La próxima vez uno ni siquiera vuelve al estado normal debido a su desesperación por rematar el siguiente proyecto. Un adicto al éxito no se distingue en nada de cualquier otro tipo de adicto. Al final de los éxitos no ofrecen la respuesta a las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué valgo realmente? ¿Cómo me enfrento a la muerte? Solamente proporcionan el espejismo transitorio de una respuesta, que produce un aluvión inicial de felicidad, que nos induce a pensar que ya hemos llegado, estamos incluidos, nos han aceptado y hemos demostrado nuestra valía. Sin embargo, esa satisfacción desaparece pronto. La idolatría del éxito. Más que los otros ídolos, el éxito personal produce la sensación de que somos dioses, de que nuestra seguridad y nuestro valor descansan sobre nuestra sabiduría, fortaleza y rendimiento. Ser el mejor en la actividad que uno desempeña, estar por encima de los demás, significa que nadie es como usted, está en la cima. Un indicio de que usted ha convertido el éxito en un ídolo es la falsa sensación de seguridad que le aporta. Los pobres y los marginados esperan sufrir,
saben que la vida en este mundo es peligrosa, brutal y breve. A las personas de éxito los problemas les impactan mucho más y les superan. En mi calidad de pastor a menudo he escuchado a personas procedentes de lo alto de la escala social que cuando se enfrentaban a una tragedia decían, la vida no debería ser así. En todos los años como pastor, jamás he escuchado esas palabras en la boca de miembros de la clase obrera ni de los pobres. La falsa sensación de seguridad es el resultado de edificar nuestros éxitos y esperar que nos mantengan a salvo de los problemas de esta vida de un modo que solo Dios puede hacer. Otra señal de que usted se ha convertido o ha convertido al éxito en un ídolo es que distorsiona la visión que tiene de sí mismo. Cuando sus éxitos constituyen el fundamento de su valor como persona, pueden inducirle a tener una visión exagerada de sus capacidades. En cierta ocasión, una periodista me contó que asistió a una cena con un hombre de negocios muy rico y con mucho éxito. El empresario dominó la conversación durante toda la velada, pero la periodista se dio cuenta de que casi ninguno de sus comentarios hablaba de la economía y las finanzas, el único campo en el que era un experto. Cuando hacía sus afirmaciones sobre el diseño de interiores de colegios no mixtos o la filosofía, se comportaba como si sus opiniones estuvieran igual de informadas y poseyera la misma autoridad. Si para usted el éxito es algo más que éxito, si constituye el baremo de su valor como persona, entonces el éxito es una área limitada de su vida y le hará creer que es un experto en todos los campos. Como es lógico, este paradigma conduce a tomar todo tipo de malas decisiones. Esta visión distorsionada de nosotros mismos forma parte de la ceguera ante la realidad que, según la Biblia, siempre acompaña a la idolatría. Salmo 135 del 15 al 18 y Ezequiel 36 del 22 al 36. No obstante, la señal inequívoca de que hemos caído en la idolatría del éxito es que como nos damos cuenta de que no podemos mantener la confianza en nosotros mismos en esta vida a menos que configuremos entre los primeros campos de la actividad que hemos elegido. Chris Evert fue una de las mejores tenistas de la década de 1970 y 1980. Su historial de victorias y derrotas fue el mejor entre todos los tenistas individuales de la historia. Pero cuando se planteó la jubilación se bloqueó. Como le dijo a un entrevistador, no tenía ni idea de quién era yo, o de quién podría ser, alejada del tenis. Me sentía deprimida y asustada porque buena parte de mi vida lo había definido el hecho de ser una campeona en el tenis. Estaba totalmente perdida. Ganar me hacía sentir ser alguien, me hacía sentir hermosa. Era como estar enganchada a una droga. Para tener una identidad necesitaba las victorias y los aplausos. Un amigo mío había alcanzado la cumbre de su profesión, pero la adicción a un medicamento le obligó a admitir de su cargo y a someterse a la rehabilitación por consumo de drogas. En parte se había vuelto un adicto debido a la expectativa de que siempre debía ser productivo, dinámico, optimista y brillante, pero se negó a culpar de su colapso a las exigencias de otros. Como dijo, mi vida se cimentaba en dos premisas. La primera era que yo podría controlar tu opinión y tu aprobación de mi persona por medio de mi rendimiento. Y la segunda era que eso suponía lo único importante de esta vida. Cometeríamos un error si pensáramos que esta idolatría solamente se aplica a individuos. Es posible también que todo un campo de profesionales estén tan enamorados de sus capacidades y sus políticas que las consideran una vía de salvación. Los científicos, sociólogos, terapeutas, políticos ¿admiten las limitaciones de lo que pueden conseguir o hacen afirmaciones mesiánicas? Es conveniente aplicar la humanidad al hablar de lo que puede hacer una política pública o un progreso tecnológico para resolver los problemas de la raza humana. La cultura de la competición. Nuestra cultura contemporánea nos hace especialmente vulnerables a la posibilidad de convertir el éxito en un dios falso. En su libro Un mundo sin hogar, Peter Berger señala que dentro de las culturas tradicionales el valor de una persona se mide en términos de honor,
Se honra a quienes cumplen el papel que tienen designado dentro de la comunidad, ya sea el de ciudadano, padre, madre, maestro o dirigente. Sin embargo, la sociedad moderna es individualista y fundamenta el valor de una persona en la dignidad. La dignidad significa el derecho que tiene cada persona a desarrollar su propia identidad y su yo, libre de cualquier rol o categoría que le asigne la sociedad. Por lo tanto, la sociedad moderna presiona enormemente a los individuos para que demuestren su valor por medio de los éxitos personales. Ser un buen ciudadano, miembro de una familia, no basta. Uno tiene que ganar, que llegar a la cima para demostrar que es uno de los mejores. En el libro de David Brooks, One Paradise Drive, describe lo que él llama la profesionalización de la infancia. Desde los primeros años, la alianza entre padres y centros educativos crea una olla a presión de competencia destinada a producir alumnos que destaquen en todo. Brooks califica este sistema como un aparato orgánico gigantesco, un poderoso excitador. La familia ya no es lo que en otros tiempos Christopher Lax definía como un puerto seguro en un mundo sin corazón, una compensación de todos esos territorios de la vida en los que imperan la ley de la selva. En lugar de eso, la familia se ha convertido en guardería, donde se cultiva por primera vez el anhelo de obtener el éxito. Este profundo énfasis en el éxito está pasando una factura onerosa a los jóvenes. En la primavera del 2009, Nathan Hodge, presidente de la Universidad Wake Forest, admitió lo que muchos educadores saben desde hace años, que cada vez es mayor el número de adultos jóvenes que han intentado insertarse en los campos de las finanzas, la consultoría, el derecho corporativo y la medicina especializada, debido a los sueldos elevados y al aura de éxito que aportan hoy día tales profesiones. Según Hodge, los alumnos hacían esto sin tener en cuenta las cuestiones más amplias del sentido y el periodismo, es decir, que elegían una profesión no como respuesta a la pregunta ¿qué trabajo va a ayudar a las personas a prosperar?, sino ¿qué trabajo me ayudará a prosperar? Como resultado, los empleos poco satisfactorios producen un alto grado de frustración. Hatch tenía la esperanza de que la crisis económica de 2008 y 2009 obligara a muchos estudiantes a reevaluar el sistema fundamental que usaban para elegir una profesión. Si nuestra cultura al completo nos anima poderosamente para que aceptemos a ese Dios falso, ¿cómo podemos evitarlo? Con éxito, pero muerto. Uno de los hombres con mayor éxito y más poderoso del mundo en su época fue Naamán, cuya historia se relata en la Biblia en Segunda de Reyes 5. Naamán tuvo todo lo que algunos llamarían una vida de diseño. Fue comandante del ejército de Aram, país al que hoy llamamos Siria. También era equivalente al primer ministro de la nación, dado que el rey de Siria se apoyaba en su brazo durante las ceremonias de Estado. Esto está en Segunda de Reyes 5:18. Era un hombre rico y un soldado valeroso, muy condecorado y honrado. Sin embargo, todos esos grandes éxitos y capacidades habían topado con la horma de su zapato. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Segunda de Reyes 5:1. Fijémonos cómo el autor de Segunda de Reyes acumula los nombramientos y los éxitos y de repente añade que a pesar de todos ellos, aquel hombre era un muerto viviente. En la Biblia, la enfermedad conocida como lepra abarcaba una serie de enfermedades dérmicas letales que agostaban la piel y que lamentaban, incapacitaban, desfiguraban y por último mataban a sus víctimas. En sus tiempos, esa palabra tenía las mismas connotaciones que cáncer tiene hoy en los días nuestros. El cuerpo de Naamán experimentaba una explosión a cámara lenta,
Su cuerpo se inflamaría, su piel y sus huesos se romperían, y entonces se le caerían a pedazos mientras iba muriendo centímetro a centímetro. Naaman lo tenía todo: riquezas, destreza atlética, admiración popular. Pero por debajo de todo eso se estaba literalmente haciendo pedazos. Una de las motivaciones principales para el deseo de tener éxito es la esperanza de penetrar en el círculo interior. Lewis escribió con mucha agudeza sobre este tema en uno de sus ensayos más famosos. No creo que el motivo económico, el motivo erótico expliquen todo lo que sucede en el mundo. Es un deseo, un anhelo de estar dentro, que adopta formas. Uno quiere el conocimiento exquisito de que solo nosotros 4 o 5 somos las personas que realmente sabemos. Mientras esté gobernado por este deseo, nunca estará satisfecho. Hasta que conquiste el miedo a ser un forastero, seguirá siendo un forastero. ¿Qué quiere decir Lewis con esto de seguirá siendo un forastero? Naaman disponía de éxito, dinero y poder, pero era leproso. Se supone que el éxito, la riqueza y el poder nacen de usted, alguien con ascenso a un ámbito privilegiado, admitido en los círculos sociales más selectos y exclusivos. Sin embargo, su enfermedad dermatológica contagiosa le había convertido en un paria. Todos sus éxitos eran inútiles, dado que aquel hombre no podría superar su alineación social ni su desespero emocional. Aquí es donde la historia de Naaman funciona como una parábola. Muchas personas buscan el éxito como medio para superar la sensación de que son en cierto sentido forasteros. Piensan que si lo alcanzan les abrirá las puertas de los clubes, los entornos sociales, las relaciones con los conectados y los influyentes. Por último, piensan ellas serán aceptadas por todos los individuos importantes de verdad. El éxito promete hacer esto, pero al final no lo cumple. La lepra de Naaman representa la realidad de que el éxito no puede proporcionar la satisfacción que andamos buscando. Muchas de las personas de mayor éxito confiesan que siguen sintiéndose forasteras y albergan dudas sobre sí mismas. Buscando en el lugar equivocado. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esto dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Segunda de Reyes 5, del 2 al 3. La esposa de Naamán tenía una esclava que le habló del gran profeta que vivía en Israel. Naamán estaba tan desesperado como para aferrarse a este clavo ardiendo. Partió de Israel en busca de Eliseo para que le curase. Con él llevó 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, además de una carta de referencia del rey de Siria, el rey de Israel, donde decía: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Segunda de Reyes 5, del 5 al 6. Naamán se dirigió de inmediato al rey de Israel, dándole la carta y ofreciéndole el dinero. Esperaba que, gracias al dinero y a la carta, el rey de Israel ordenaría al profeta que le sanara y podría volver a su casa siendo un hombre sano. Naamán esperaba obtener su cura por medio de cartas que le recomendaban, enviadas por un rey a otro rey. Pensaba que podría recurrir a su éxito para solventar sus problemas. Naamán no entendía que hay algunas cosas que solamente puede hacer Dios. La esclava le había dicho a Naamán simplemente que fuera a ver al profeta de Israel, que acudiese directamente a él y le pidiera una cura. Esto no encajaba con el paradigma del mundo que tenía Naamán. En lugar de hacerlo, reunió una cantidad enorme de dinero. Se preparó una carta de recomendación de máxima fuente posible y acudió a ver al hombre más importante de Israel, al rey. Sin embargo, esto no mostró complacido.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión para mí. Segunda de Reyes 5:7. Naamán y el rey sirio creían que en Israel la religión funcionaba como lo hacían prácticamente en todas las naciones en aquel tiempo y en muchos países hoy en día. Creían que la religión era un tipo de control social. El principio operativo de la religión es este: si vives una buena vida, entonces los dioses o Dios tendrán que bendecirte y darte prosperidad. Por lo tanto, era natural dar por hecho que las personas de mayor éxito en una sociedad fueran las más cercanas a Dios. Serían los individuos que podrían obtener de Dios lo que quisieran. Por eso la religión tradicional siempre espera que los dioses obren por medio de las personas con éxito, no de los forasteros ni de los fracasados. Por eso Naamán fue directamente al rey. No obstante, el rey israelita lee la carta y rasga las vestiduras. Sabe que el rey sirio no entenderá que el Dios de Israel es diferente y que no puede ordenarle que sane a Naamán. El Dios de Israel no está sujeto a una correa, no se le puede comprar ni propiciar. Los dioses de la religión se pueden controlar. Si les ofrecemos trabajo duro, devoción, entonces nos sonreirán. Sin embargo, al Dios de Israel no se le puede abordar así. Todo lo que nos da es un regalo de su gracia. Cuando el rey de Israel exclamó: ¿Soy yo Dios? ¿Puedo matar y dar vida? Apuntó al centro del mismo problema de Naamán. En esto se había convertido el éxito, en un ídolo. Esperaba que gracias a sus enseñanzas podría acercarse a otros en su clase de éxito y obtener lo que necesitaba. Pero el éxito, el dinero y el poder no pueden matar y dar vida. Cuanto más estudio este pasaje con el paso de los años, más admiro a Naamán. Se trataba de una persona buena y competente. Pero esto lo único que demostraba es que ni la mejor persona de este mundo tiene la más mínima idea de cómo buscar a Dios. No seamos muy duros con Él. Mueve los hilos, deja caer los nombres, gasta mucho dinero y va a lo más alto. De esta forma nos relacionamos con todos los seres humanos importantes, de modo que, ¿por qué no hacerlo también con Dios? Pero el Dios de la Biblia no es así. Naamán es un hombre que busca a un Dios dócil, pero el Dios de la Biblia no es domesticado. Naamán busca a un Dios que pueda estar en deuda con un hombre, pero encuentra un Dios de gracia, ante el cual todos estamos muy endeudados. Naamán busca a un Dios privado, un Dios para uno solo, pero no un Dios para todo el mundo. Pero el Dios de la Biblia es el Dios de todos, tanto si se le reconoce como si no. Algo grande. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Segunda de Reyes 5, del 8 al 9. Naamán entró a la casa de Eliseo y lo que vio y escuchó en ella lo escandalizó. El profeta, que por lo visto no era consciente del honor que se le estaba haciendo, ni siquiera salió a la puerta. Se limitó a enviar a su criado para que hablase con Naamán. El segundo impacto fue el propio mensaje. El mensajero le dijo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase con ellos, ¿no seré tan limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: levántate,
Ve, lávate y serás limpio. Segunda de Reyes 5 del 10 al 13. Naamán esperaba que Eliseo tomara el dinero y realizase algún ritual mágico. O pensaba para sí, si Eliseo no quería el dinero, al menos podría pedir que Naamán hiciera alguna gran cosa para ganarse la sanidad. En lugar de eso, le dijo simplemente que fuera a bañarse 7 veces en el río Jordán, y al oírlo se marchó airado. Porque una vez más, alguien ponía en tela de juicio el paradigma de Naamán sobre el mundo. Acababa de descubrir que aquel Dios no es una extensión de la cultura, sino un transformador, no un Señor controlable, sino soberano. Ahora se enfrentaba a un Dios que en sus tratos con los seres humanos usa siempre el fundamento de su gracia. Ambas cosas van de la mano. Nadie puede controlar al Dios verdadero, porque nadie puede ganar, merecer o conseguir su bendición y su salvación. Naamán estaba furioso porque pensaba que le pedirían que hiciese algo complicado. Como pongamos, robarle la escoba a la malvada bruja del este o devolverle el anillo único al monte del destino, esas hubieran sido misiones adecuadas para la imagen que tenía de sí mismo y la visión del mundo. Pero el mensaje de Eliseo era insultante. Cualquier idiota, cualquier niño puede acercarse y chapotear en el Jordán, pensó. Eso no requiere ninguna capacidad especial. Exactamente. Es una salvación para todos, buenos o malos, débiles o fuertes. Hasta que Naamán entendiera que Dios era un Dios de gracia, cuya salvación no se puede ganar, solo recibir, seguiría estando esclavizado a sus ídolos, seguiría usándolos para obtener una seguridad y una importancia que no podrían ofrecerle. Solo si comprendía la gracia de Dios entendería que en última instancia todos sus triunfos fueron regalos de Dios. Sí, Naamán había invertido mucha energía para conseguirlos, pero solamente con talentos, habilidades y oportunidades que Dios le había dado. Había dependido de la gracia divina toda su vida, pero sin saberlo. Por lo tanto, ve y lávate era un mandato que resultaba difícil debido a lo fácil que era de cumplir. Para hacerlo, Naamán tenía que admitir que estaba indefenso, que era débil y debía recibir la salvación como un regalo. Si usted desea la gracia de Dios, lo único que precisa es la necesidad. Lo único que necesita son unas manos vacías, pero resulta difícil reunir ese tipo de humildad espiritual. Nos acercamos a Dios diciendo, mira todo lo que he hecho, o quizás, fíjate en todo lo que he sufrido. Sin embargo, Dios quiere que miremos a Él, que simplemente nos lavemos. Naamán tenía que aprender cómo hacer morir su hacer letal, una frase que procede de un antiguo himno. Haz morir tu hacer letal y ponlo a los pies de Jesús, pues solo en Él alcanzarás la gloriosa plenitud. La pequeña sierva sufriente. En todos los libros de la Biblia, los escritores enfatizan sin cesar que la gracia y el perdón de Dios, aunque son gratuitos para quienes los reciben, son siempre onerosos para quien los da. Desde los primeros pasajes de la Biblia quedó claro que Dios no podía perdonar sin que mediase un sacrificio. Nadie que padezca una ofensa grave puede simplemente perdonar a su ofensor. Si usted le han robado dinero o una oportunidad o la felicidad, puede hacer que el perpetrador reciba su merecido o puede perdonarlo. Pero cuando le perdona, eso quiere decir que usted asimila la pérdida y la deuda, la carga sobre sus propios hombros. Por lo tanto, todo perdón es costoso. Resulta notable que con qué frecuencia las narrativas bíblicas hacen referencia a este principio básico. También en este relato alguien tuvo que sufrir con paciencia y amor para que Naamán recibiera su bendición. Me refiero al pasaje de la narración que entra y sale de ella con tanta rapidez que apenas es visible. Sin embargo, en cierto sentido, es el personaje más importante de este relato. ¿Quién era?
la joven esclava de la mujer de Naamán, que fue raptada por una banda de merodeadores sirios. Con suerte, eso significaba que había capturado también a su familia y que los habían vendido como esclavos. También podía significar que los habían exterminado delante de sus ojos. Cuando la conocemos en el relato, está en lo más bajo del escalafón inferior de la estructura social siria. Es una forastera étnica, una esclava, una mujer y además joven, quizá de entre 12 y 14 años. En resumen, es alguien a quien han arruinado por completo la vida. ¿Quién es el responsable? El mariscal del campo Naamán, el comandante militar supremo. Sin embargo, ¿cómo reacciona ella cuando se entera de que su némesis se ha visto afectado por la lepra? Supongamos que si ponemos el corazón en llegar a lo más alto, pero en lugar de eso nos encontramos en el primer peldaño de la escalera, normalmente nos sumiremos en el cinismo y en la amargura agudos. Buscaremos con desespero a nuestro alrededor a alguien a quien culpar por nuestros fracasos. Incluso puede que nos permitamos fantasear sobre la venganza. Sin embargo, la joven esclava no cayó en esa trampa. ¿Acaso dijo, lepra, hoy he visto cómo se le ha caído otro dedo? Bailaré sobre su tumba. No, en absoluto. Fijémonos en sus palabras. Si rogase mi señor el profeta. En estas palabras hallamos simpatía e interés. Es evidente que quería aliviar su sufrimiento y salvarle. No había ningún otro motivo para hablarle del profeta. Pensemos en ello. Ahora Naamán estaba en sus manos. Lo que ella sabía podía salvarle y callándose lograría hacerle sufrir tremendamente. Podría haberle hecho pagar sus pecados, ¿sí? Y que él pagase el precio por lo que le había hecho. Lo había tratado mal y ahora la había tratado mal y ahora ella podía devolvérsele el favor. Sin embargo, no lo hizo. Esta heroína anónima de la Biblia se negó a aliviar su propio sufrimiento haciendo sufrir a su Señor. Hizo lo que toda la Biblia nos dice que hagamos. No buscó venganza, confió en que Dios sería el juez de todos, perdonó a Naamán y se convirtió en el medio para su nación y salvación. Confió en Dios y soportó su sufrimiento con paciencia. Como dijo en cierta ocasión, sobre ella el predicador británico Dick Lucas, pagó el precio de ser útil. Padeció y perdonó sin saber hasta qué punto Dios usaría su sacrificio. El gran siervo sufriente. Este tema bíblico, que el perdón siempre exige a un siervo que sufra, encuentra su punto culminante en Jesús, que cumple las profecías de un siervo sufriente que vendría para salvar al mundo. Isaías 53. Aunque había vivido en el gozo y la gloria con su Padre, lo perdió todo. Se convirtió en un ser humano, un siervo que padeció palizas, la cárcel y la muerte. Cuando miró desde lo alto de la cruz a sus presuntos amigos, viendo cómo alguno le negaba, cómo otro lo traicionaba y cómo todos lo abandonaban, pagó el precio. Los perdonó y murió en la cruz por ellos. En la cruz vemos a Dios haciendo en el nivel cósmico lo que todos tenemos que hacer cuando perdonamos. Allí Dios cargó en persona con el castigo de la deuda del pecado. Le pagó para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. No escaparemos a nuestras idolatrías del éxito si nos limitamos a reprendernos por ella. A finales de la década de 1990, justo antes de la crisis de la burbuja tecnológica, las .com, y el 11 de septiembre del 2001, Helen Rubin, en la revista Fast Company, destacaba el énfasis excesivo sobre el éxito y el materialismo. De todos los temas que más nos obsesionan, el éxito es aquel sobre el que más mentimos. Decimos que el éxito y su primo el dinero nos dan seguridad, que el éxito y su primo el poder nos harán importantes, que el éxito y su prima la fama nos harán felices. Es hora de decir la verdad. ¿Por qué las personas más listas, capaces y exitosas de nuestra generación corren riesgos tan exagerados?
La gente recurre al medio que sea para obtener dinero, poder y gloria, y luego autodestruirse. A lo mejor es que de entrada no querían tales cosas, o quizás no les gustó lo que vieron cuando al final las alcanzaron. Poco después de que se escribiera este artículo, a la luz de la recesión moderna del 2000 y 2001, surgieron muchas otras jeremías sobre el hecho de que nuestra cultura se había vuelto adicta al éxito. ¿Cuándo aprenderíamos que hemos convertido al éxito y a sus primos como ídolos de nuestra sociedad? Luego se produjeron los ataques del 11 de septiembre del 2001 y los medios de comunicación anunciaron el final de la heroína. Dijeron que ahora recuperaríamos los valores más tradicionales como el trabajo duro, las expectativas modernas y la gratificación demorada. No pasó nada de eso. En el 2008 y 2009, cuando se vino abajo la economía mundial, quedó claro que nuestra cultura había recaído en su adicción. Al ídolo del éxito no se le puede derribar, hay que sustituirlo. El deseo del corazón humano de obtener un objeto valioso concreto se puede conquistar, pero la necesidad de tener unos cuantos ejemplares del mismo es insuperable. ¿Cómo podemos impedir que nuestro corazón se vuelque en hacer algo grande para curarnos de nuestra sensación de insuficiencia, para dotar de sentido a nuestras vidas? Solo cuando vemos lo que ha hecho por nosotros Jesús, nuestro gran siervo sufriente, entenderemos de verdad por qué la salvación de Dios no nos exige que hagamos algo grande. No tenemos que hacerlo porque Jesús ya lo ha hecho. Por eso podemos limitarnos a ir a alabarnos. Jesús lo hizo todo por nosotros y Él nos ama. Así es como sabemos que nuestra existencia está justificada. Cuando creemos intelectualmente en lo que consiguió para nosotros y cuando lo que hizo por nosotros motiva a nuestro corazón, esto empieza a aniquilar esa adicción en la que es la necesidad de tener éxito a toda costa. El fin de la idolatría. Naamán se humilló y se dirigió al Jordán. Los resultados fueron increíbles. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le incitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Segunda de Reyes 5, del 14 al 16. El relato bíblico de la salvación ataca por todas partes a nuestra adoración del éxito. Para curarse, Naamán tuvo que aceptar lo que le dijo primero una esclava, más tarde un criado de Eliseo, y por último otros siervos propios. En aquellos días los nobles y poderosos trataban a tales personas como si tuvieran la misma importancia que un animal doméstico o una bestia de carga. Sin embargo, Dios envió un mensaje de salvación por medio de ellos. La respuesta no vino del palacio, sino de los alojamientos de los esclavos. Por supuesto, el ejemplo último de este tema es el propio Jesucristo. No vino a Roma, a Alejandría o a China, sino a una colonia sin importancia. No nació en un palacio, sino en un pesebre, en un establo. No le busques en cortes ni palacios, ni descorras cortinas en algún castillo. Busca a Dios entrando en un establo. Sobre la paja yace envuelto un niño. William Billings. Durante todo su ministerio, los discípulos no dejaron de preguntarle a Jesús: ¿cuándo vas a hacerte con el poder? ¿Cuándo vas a dejar de confraternizar con el pueblo llano? ¿Cuándo empezarás a realizar buenos contactos y a reunir dinero? ¿Cuándo reclamarás el poder? ¿Cuándo serán las primarias? ¿Y cuándo especial televisivo? En lugar de eso, Jesús sirvió humildemente y luego fue torturado y ejecutado. Incluso cuando Jesús resucitó de los muertos, se apareció primero a mujeres, a unas personas que carecían de estatus social. La salvación de Jesús no se recibe sintiéndose fuerte, sino admitiendo la debilidad y la necesidad
y la salvación de Jesús no se produjo mediante la fuerza, sino por medio de la entrega, el servicio, el sacrificio y la muerte. Este es uno de los grandes mensajes de la Biblia. Dios elige a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo necio y despreciado para avergonzar al sabio, e incluso las cosas que no son para adornar las cosas que sí son. Primera de Corintios 1, del 29 al 31. Es así como actúa Dios.